te ha hecho bajar los brazos. El pecado te ha debilitado. Y las fuerzas se alejaron de ti. Dice que Sansón ahora comienza a ser afligido porque la fuerza se apartó de él. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Antes él había podido escapar del ataque de los enemigos. Él había podido escapar una y otra vez. Ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, rompió la cuerda, arrancó las estacas. Ahora dice aquí que él pensó que sería como las veces anteriores. Quizás tú piensas que será como veces anteriores, que podrás escapar. Sansón pensaba que podía escapar otra vez, pero sin embargo el Señor lo había dejado. Las fuerzas se habían ido de él. Ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él pensó: me escaparé otra vez. Despertó de su sueño y dijo: así como salí antes, ahora saldré nuevamente. Así como pude escaparme antes de las consecuencias, me escaparé otra vez. La palabra de Dios nos habla acerca de que el rey David cometió pecado y el Señor perdonó su pecado, pero él no pudo escapar de las consecuencias de ese pecado. Cuando manda a matar a Urías, cuando manda a censar el pueblo, las consecuencias de su transgresión vendrían. El daño vendría. Sansón había cometido errores, pero la fuerza de Dios permanecía en él. Porque Dios tenía un propósito que cumplir con la vida de Sansón. Pero él se confundió. Él pensó que nuevamente se iba a levantar e iba a romper lo que le hayan hecho. Nuevamente iba a poder escapar de las garras del pecado. Pero cuando quiso darse cuenta, el pecado ya lo había arrastrado de tal manera que estaba debilitado. Ya no tenía fuerzas. Ahora sentía realmente la verdad. No podía escapar. No podía huir de ahí, porque el pecado lo tenía tomado. Porque estaba debilitado completamente, ya no tenía fuerzas. Pero mira lo importante del pensamiento, porque es el pensamiento del hombre. Es el pensamiento que tú y yo hemos tenido en algún momento, quizás. Pensar que vamos a escapar nuevamente. Pensar que podemos salir. Dice la palabra de Dios: luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahora, ¿el Señor se apartó de él? ¿Fue en ese orden? ¿O él se apartó de Dios? Que él dijese que fuese nazareo no significaba que él estaba haciendo el deber como nazareo. No significaba que él estaba haciendo las cosas bien. Él representaba algo, sí, pero eso no quitaba la culpabilidad de su pecado, el daño que él estaba cometiendo. Él se despertó y dijo: otra vez me escaparé. Pero lo que él no sabía es que el Señor se había apartado de él. Pero nosotros primero nos alejamos de Dios. Nosotros primero le damos la espalda a Dios por un trabajo. El pueblo, cuando estaba próspero, se alejaba de Dios. Cuando no tenía necesidad, le daba la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque decía: ahora puedo solo. Ahora no necesito depender de este Dios. Ahora puedo manejarme solo. Son mis leyes, es lo que yo pienso, es lo que a mí me parece. No hay rey. No había rey para sus vidas. El Señor no era su rey. Entonces el hombre hacía lo que bien le parecía. Y Dios levantaba jueces para poder salvar.
Dios mostraba su amor por medio de estos jueces, queriendo rescatar a su pueblo, queriendo salvarlos una y otra vez del pecado, de la transgresión, de la maldad, del camino de muerte y de destrucción que estaban caminando, hacia dónde se dirigían sus vidas. Dice la palabra que el Señor se apartó de él, pero él no lo sabía. A veces pensamos que Dios aún está con nosotros. Y no es que el Señor quiera dejarnos, es que cuando estamos en pecado, cuando estamos haciendo las cosas mal, y cuando estamos transgrediendo la palabra de Dios, el Señor se aleja de nosotros. No por una voluntad, porque quiera dejarnos, sino porque el hombre es aquel que por medio del pecado se separa de Dios, pasa de la vida a la muerte nuevamente. Aquel que en algún momento estuvo muerto y fue salvado por medio de su conversión a Cristo como una nueva criatura, abandonando el pecado y ahora siguiendo al Señor, nuevamente se vuelve atrás y vuelve a su vieja vida. La puerca lavada vuelve a revolcarse otra vez en el lodo. El perro vuelve a su vómito, vuelve a consumir lo que le hizo daño. Y así el hombre se vuelve atrás y vuelve a tomar lo que en un momento lo dañó, lo que en un momento hirió su vida, vuelve otra vez a él. Y vuelve a su primer condición. Ahora el Señor se aleja de él. No porque el Señor quiera alejarse de nosotros, sino porque es nuestra decisión. Es la decisión que toma el hombre cuando deja a Dios por un trabajo, por una prosperidad económica, por un futuro. Cuando el hombre deja a Dios por una supuesta familia, por un supuesto amor. Cuando el hombre le da la espalda a Dios. Sansón lo que estaba haciendo aquí era decirle: Dalila, tu relación conmigo está primero que mi relación con Dios. Para mí es más importante tu amor que el amor de Dios. Sin darse cuenta que él sería debilitado, sin darse cuenta de que el Señor se apartaría de él. Dice que él no se dio cuenta de que el Señor se apartó de él. Perdió sus fuerzas, estaba dormido, ya el Señor no estaba con él. Dice la palabra del Señor: luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Me escaparé de las consecuencias del pecado otra vez. Él sabía que lo que estaba haciendo con Dalila estaba mal. Estaba mal. Pero aún así él continuó. Él se dejó convencer como la primera vez. Así como lo convenció la primera mujer, ahora Dalila lo convenció una vez más. Puso en primer lugar su relación con ella que su relación con Dios. La comunión con Dios había sido quebrada. Y dice la palabra del Señor: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Ese es el plan de Satanás: dormirte, engañarte por medio de palabras bonitas, engañarte, que te despreocupes de las consecuencias, de lo que puede venir, que seas seducido por el pecado, seducido por lo que a ti te da un aparente placer, para poder destruir tu comunión con Dios, alejar tu vida del Señor por medio del pecado. El hombre es separado de Dios. Y ahora dice que los enemigos, como las veces anteriores, quisieron poner sus manos sobre él y no pudieron. Ahora los enemigos lo tomaron, pusieron sus manos sobre él y lo primero que hicieron, le arrancaron los ojos, le pusieron cadenas y lo metieron en la cárcel, y estaba haciendo trabajos forzosos en la cárcel.
Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Satanás, por medio del pecado, ahora sí, dice, esta vez lo voy a destruir. Y lo primero que hace cuando toma a un hijo de Dios, le arranca la visión para que no pueda ver el plan de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Una ceguera espiritual. Aquí, lo primero que hace con un hijo de Dios es arrancarle los ojos, quitarle la visión, ponerlo en la cárcel, ponerle cadenas. Ahora era prisionero de su pecado, porque la palabra de Dios dice así, que aquel que hoy está en pecado se constituye esclavo de lo que lo dominó, esclavo del pecado. Ahora el pecado lo puso en la cárcel, y puesto en la cárcel, ya sin visión, ya sin sus ojos, con cepos en los pies, cadenas. Ahora tenía que hacer trabajo forzoso, pero ahora ya no tenía la fuerza. Ya no tenía la fuerza de un hombre diferente. Ya no estaba la fuerza de Dios con él. Cuando tú te alejas de Dios, pierdes las fuerzas. Cuando tú, a pesar de que sabes que estás haciendo lo malo, continúas pensando que no tendrás las consecuencias. El diablo te debilitará, te arrancará la visión, de manera que no puedas ver cuál era el plan y el propósito de Dios, el cual antes sí conocías. Entendías que Dios te había llamado a que seas un predicador, a que hables la palabra de Dios, que tenía un propósito para tu vida. Sin embargo, el pecado vino, la seducción vino, y el diablo te arrancó los ojos. El enemigo te puso las manos y te metió en la cárcel. Y hacer trabajos forzosos, una vida difícil. Ahora la vida es pesada. Ya no tenía las fuerzas. Ya Dios no estaba con él. Se encontraba en la cárcel. ¿Y qué esperanza había de poder tener victoria en esa circunstancia? ¿Qué esperanza tenía de poder salir de él de esa condición? El diablo había logrado seducirlo, destruir su comunión con Dios, destruir su llamado. Le había arrancado los ojos a un guerrero, a uno que había tomado una quijada de asno y había matado 1000 hombres. Pero aún su fuerza no era la quijada. El poder no estaba en la quijada ni en él, sino en Dios. Sus fuerzas provenían de Dios, del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, ahora era como cualquiera de los hombres, debilitado en su fe, lejos de Dios, sin visión, atado y forzado a tener que pelear y llevar una vida más pesada, a realizar trabajos forzosos allí en la cárcel. Dice que le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Los prisioneros rompiendo piedras. En muchas películas se puede ver ese tipo de trabajo, como mostraban que los reos antes tenían que hacer ese tipo de trabajos en el desierto. El Señor dice así, puesto en la cárcel, sin una visión de Dios, apartado de Dios, y ahora Dios se apartó de él. Pero aún en medio de la cárcel, aún en medio de una ceguera espiritual, aún en medio del pecado, cuando el pecado te ha destruido, cuando el pecado te ha alejado de Dios, cuando te ha seducido tan sutilmente que te ha arrastrado y te ha arrojado lejos del propósito de Dios, aún en medio de la cárcel, Dios trae esperanza. Aún en medio de tu peor noche, de tu peor aflicción, Dios trae esperanza para ti. Aun cuando esta palabra está diciendo que Dios se alejó de él, que su llamado aparentemente estaba terminado,
Dice la palabra del Señor, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El cabello de su cabeza era el simbolismo de la fuerza de Dios sobre él, del Espíritu de Dios sobre él. Y aquel cabello que había sido rapado ahora comenzó a crecer nuevamente. Aquel cabello que el enemigo le había quitado, aquellas fuerzas que provenían de Dios, esa comunión con Dios que él había perdido, ahora estando en el medio de la dificultad, ahora encontrándose en esta condición, su cabello comenzó a crecer después que fue rapado, mostrando la esperanza en un hombre que se levantaría, en un hombre que mataría a más hombres en el día de su muerte que en los años de vida. Un hombre que le dijo: Señor, dame tus fuerzas nuevamente.